No, no es cierto que me voy de la Iglesia Católica. De donde me estoy yendo es de la Iglesia Católica de rito latino que tiene su sede en el Estado del Vaticano. Saludos amigos y hermanos. El día de hoy vamos a hacer la siguiente reflexión respecto al tan sonado caso Fernando Casanova. Qué bueno que Fernando Casanova abandonó a la Iglesia Católica. Ahí, sinceramente, yo lo felicito porque tomó la mejor decisión: renunciar a una iglesia donde su permanencia representaba un riesgo para su salud mental, según el mismo Casanova reconoce. Me voy de la Iglesia Católica Romana por varias razones, pero la más importante es que para ser católico romano uno tiene que creer sí o sí todo lo que se nos propone como verdad de fe de parte del magisterio. Me tengo que ir, porque para mí es un riesgo espiritual y un suicidio intelectual creer todo lo que la Iglesia ha establecido y enseñado en detrimento de la unidad de la Iglesia de Cristo. Permítanme explicarles cuál es mi perspectiva respecto a este asunto. Tal y como lo muestro en la miniatura, los cristianos evangélicos debemos ser muy cautos con el hermano Casanova, entendiendo primeramente que la salida de Fernando Casanova no es un triunfo ni de la Iglesia evangélica ni del protestantismo en general. La salida de Fernando Casanova de la Iglesia Católica Romana es la decisión personal de un varón que atraviesa por una profunda crisis espiritual o una crisis de fe, que puede conducirlo como una nube llevada por todo viento de doctrina de una comunidad cristiana a otra comunidad cristiana. Pues el mismo Fernando Casanova ha reconocido que está en un discernimiento. Esto significa que no sabe a cuál iglesia pertenece. Escuchémoslo de su propia voz. Segunda aclaración. No es cierto que yo haya comenzado un catecumenado para hacerme miembro de alguna iglesia. Lo que he estado haciendo recientemente es visitar diferentes comunidades, mientras rezo, estudio y sigo en discernimiento. Como quiera, creo que el Señor me conduce a la comunidad en la que muchos de ustedes me han visto. Fernando Casanova está en espera de que el Señor lo conduzca a la verdadera iglesia de Cristo. Entonces yo me pregunto, ¿de quién fue la voz audible que una noche le habló a Fernando Casanova y lo condujo a la Iglesia Católica? Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de escuchar la voz del Señor audiblemente. Es algo increíble. La voz te viene de adentro, te retumba por los oídos y tú lo escuchas. ¡Es el Señor! Y el Señor me llamó por mi nombre, Fernando. Pensé que eran cosas de mi mente. Estaba entre dormido y despierto. Ahora sí estoy despierto y escucho la misma voz. Fernando. Tuve mucho temor. Supe que era el Señor. Me tiro de rodillas al lado de mi cama y digo, Señor, aquí estoy. ¿Acaso fue falso su testimonio de conversión al catolicismo? ¿O esa voz audible que lo condujo a la Iglesia Católica no era la voz de Dios? Esto, sinceramente, hermanos, me da escalofríos. ¿Y saben por qué, hermanos?
porque el problema de Fernando Casanova no termina alejándose de la Iglesia Católica Romana. Este es un problema del que quizá ni siquiera se ha podido percatar él mismo, ya que tanto en sus dichos como en sus expresiones corporales es evidente que hay un rechazo manifiesto tanto hacia la Iglesia evangélica como a las iglesias protestantes. Ustedes se preguntarán, ¿cómo me atrevo a decir esto? Pues bien, analicemos el siguiente video. Pero antes permítanme dos aclaraciones. Primera aclaración. Cuando aquí diga Iglesia Católica Romana o expresiones derivadas, no lo hago como desprecio o de forma peyorativa, sino solo para ser más específico. Porque el término católico no se limita a la iglesia que tiene su sede principal en Roma, sino también a otras iglesias antiguas que conocemos como orientales y también más allá, Escuchemos que Fernando Casanova se refiere tanto a la Iglesia Católica Romana como a las iglesias católicas de Oriente como ejemplos de cristiandad, de catolicidad, pero no menciona ni a la Iglesia evangélica ni a la Iglesia protestante, refiriéndose a ellas con un simple más allá. Y también más allá. En un ademán de desprecio o como queriendo decir que esas denominaciones cristianas están más allá, fuera de sus expectativas. Más allá. Y también más allá. Fuera del foco de su interés. Esta manifestación de rechazo, muy seguramente inconsciente, más allá. Y también más allá. Le puede traer graves problemas a Fernando Casanova si decide hacerse luterano. Por ejemplo, puede llegar un momento en el que no se sienta cómodo en la iglesia luterana y decida salirse de la iglesia luterana buscando la verdadera iglesia de Cristo en función primordialmente de su antigüedad, y mientras más antigua, mejor para el hermano Casanova. Y quizá termine saliéndose de la iglesia luterana para buscar la iglesia de Cristo en las comunidades cristianas más antiguas de la Iglesia Católica Oriental. Por supuesto que esto es solo una hipótesis, pero que debiera tomarse en cuenta por el mismo Casanova para evitar futuros dolorosos rompimientos con la Iglesia luterana. Iglesia que al parecer es a donde Fernando Casanova dirige sus pasos. Finalmente, le deseo al hermano Casanova lo mejor. Le deseo que el Espíritu Santo le acompañe en su infatigable búsqueda y que algún día llegue a encontrar la que él considera la verdadera Iglesia de Jesucristo, ya para que su alma tenga sosiego. Entretanto, siempre será bienvenido en la Iglesia evangélica, la Iglesia que está fundamentada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de este video. Nos vemos a la próxima.